Al mismo tiempo estamos pues con una recomposición del Consejo de Ministros y el acceso a este cargo. Es la segunda vez que una dama, una distinguida profesional y además abogada, se hace cargo del Consejo de Ministros. La primera vez fue la doctora Beatriz Merino y ahora doña Rosario Fernández, de modo que mujeres, abogadas, brillantes. Felicitaciones y enhorabuena que sea usted primera ministra. Muchas gracias, don Raúl. Buenos días, Ricardo, Pati. Encantada de estar nuevamente con ustedes, bueno, con una función agregada, ¿no? Porque tengo la retención de la cartera de justicia acá cerquita, somos vecinos y tengo que estar ahora dividiéndome entre el centro de Lima y Miraflores. Sí, pero no es una tarea sencilla la que le espera, toda vez que en realidad son ya los meses de la despedida, y como el presidente de la República señalaba ayer, ya cuando uno se va retirando muchas cosas, muchas personas y muchas expectativas. Sin embargo, el presidente ayer, en 5 sentidos, insistió en algunas cosas que son importantes. Primero, que iba a guardar absoluto cuidado en el sentido de que no dejarle ninguna trampita, ni ningún vacío, ni ningún problema a la nueva administración, que es lo que en el fondo todo el mundo reclama y que es lo civilizado, ¿no es cierto?, lo democrático. Lo segundo, que en verdad no va a detener el ritmo incesante de las obras que se han venido realizando y en general procurando que el curso del país en económico y en el optimismo en general que se nota en materia financiera, económica, también se mantenga. Lo más importante es que no entre tampoco en triquiñuelas políticas, que eso sí sería fatal, y ha reconocido que no lo va a hacer. En ese marco, entonces, ¿cómo se va a desempeñar doña Rosario Fernández, que en realidad las 2 veces que ha sido ministra ha demostrado tacto, equilibrio y un don de gentes, de modo que no voy a sospechar que va a hacer campaña por ninguna índole? No, don Raúl, nada más lejos de mi pensamiento, de mi voluntad y de mi intención, ¿no? Mi primera obligación como ministra y como presidenta del Consejo de Ministros, ya lo dije el día que juramenté, es garantizar en primer lugar la neutralidad absoluta para desarrollo del proceso electoral y en segundo lugar realizar una transferencia segura, transparente y ordenada. Para eso ya tomé cartas en el asunto. Desde el mismo día de la juramentación tuvimos un pequeño consejillo y le pedí a mis colegas de gabinete algunas cosas que debemos empezar a trabajar. Ya se vienen en realidad trabajando de manera ordenada, programada. Yo soy una persona que me gusta ser disciplinada en mi trabajo porque me gusta conseguir mis objetivos. Y en este caso mi objetivo básicamente son las 2 cosas que he apuntado, ¿no? Lo hizo también notar el presidente anoche en un lindo programa de 5 sentidos que me pareció estupendo, realmente muy entretenido. Además duró más de lo programado, pero la atención fue... Eso por mandato presidencial. Sí, escuché al presidente ahí que enviaba un decreto supremo sobre el particular. Pero en realidad yo creo que es una oportunidad buena. Este es un gobierno que tiene una ocasión que a mí me parece extraordinaria, ¿no? Hemos tenido un desarrollo sostenido, hemos trabajado duramente para que las mejores áreas de producción del país se estabilicen y le den al ciudadano mejores condiciones de vida, calidad de vida, y creo que sea quien sea que gane las futuras elecciones, la obligación de este gobierno primordialmente es hacer una entrega que garantice que esa es una ruta sin retorno. Ministra, el desarrollo sostenido y ordenado para lograr que las grandes mayorías obtengan el derecho a una calidad de vida buena. Ministra, a mí además me parece magnífico que se le encargue eso a una mujer. Creo que las mujeres son como más calmadas, pero por supuesto no vamos a dejar de hacer propaganda. ¿Es cierto? Así es. Cada vez que podamos vamos a remarcar. Además somos ahorita 2 a 2, Pati. Ahora de repente somos más, ¿no? Ganamos, pero ya eso no lo dude. Yo creo que la voluntad de hacer una transferencia ordenada está desde el Ejecutivo. Sin embargo, me parece que donde pueden tener más problemas es en el Legislativo. Hay independencia de poderes en el Perú, pero en estas últimas semanas, hemos visto esta suerte como de pronto de carnaval, de intentos de aprobar leyes que benefician a grupos particulares. La ley Oviedo es una de ellas. Hay también el que ha prorrogado, por ejemplo, la entrada de vehículos de segunda mano por Tacna.
y que no son beneficiarias para el país y que tienen que ver con intereses netamente electorales, de gente que está prometiendo eso en sus zonas y que después comprometen todo el desarrollo del país. ¿Cómo hacer desde el Ejecutivo para poner un voto a lo que se puede convertir en un carnaval de ofertas? Es un tema difícil porque lo primero que hay que hacer, yo como jefe de gabinete y además como ministra de Justicia, es respetar la ley y la Constitución. Y la Constitución garantiza en primer lugar la autonomía de los poderes, ¿no? Pero evidentemente mi obligación legal y moral es convocar a los señores miembros del Congreso a que se aúnen a este esfuerzo por una transferencia ordenada, transparente y segura, que incluye la actividad legislativa. Porque no puede haber, digamos, una desenfrenada actividad legislativa que hubiéramos querido tenerla de manera más ordenada y quizás desde el principio, y además en bien de los propios congresistas, porque en verdad si muchas de esas normas que hoy se descubren como importantes, urgentes y útiles, se hubiesen empezado a dar al principio, evidentemente los resultados se hubiesen verificado durante el mandato de ellos y muchos de ellos hubiesen asegurado seguramente la reelección deseada, ¿no? Pero ahora ya es un momento diferente. Yo creo que la obligación principal de todas aquellas personas que tenemos en este momento en cargos de autoridad y de poder es dejar a un costado nuestras posiciones y nuestros apetitos personales, ¿no? Para poner en primer lugar la importancia y la seguridad y las prioridades del país y del ciudadano. A mí me preocupa mucho ese tema de los autos importados. Ya sabemos todo lo que significa. Sí. Es un efecto múltiple muy complicado, de seguridad, de medio ambiente, económico. Entonces, en realidad, yo quisiera que se piense detalladamente y bueno, para eso finalmente el Ejecutivo también tiene sus propias competencias, ¿no? Ministra, estamos en una situación única, es una oportunidad única, un proceso de transferencia en que el nuevo Ejecutivo, el nuevo gobierno va a encontrar un país con cifras y en bonanza económica en líneas generales. Pero obviamente también hay temas complicados. ¿Dónde cree usted que, digamos, tendrá una tarea dura y difícil, tanto el próximo gobierno como en recibir el tema como este, en entregárselo en materia de, por ejemplo, nos imaginamos seguridad en el Ministerio del Interior, en materia de educación todavía? ¿Cuáles son los temas que se han complicado y que tiene que resolver de inmediato el próximo gobierno? A ver, yo creo que en primer lugar la parte económica, modestia aparte, ha sido ordenadamente trabajada, ¿no? Con matices entre el exministro Carranza, el exministro Valdivieso, la exministra Mercedes Arauz y el actual ministro Benavides, pero digamos son eso, matices. En realidad se ha dejado lo que yo creo que es una marca registrada, que es un ordenamiento económico estable, correcto, ¿no? Y creo que este gobierno se ha distinguido por eso. Creo que el primer paso del próximo, cual sea, es mantener ese ritmo, por supuesto con sus propias prioridades o sus propios criterios, pero sin apartarse de ese rumbo que me parece bueno. Y por supuesto, darle mucho más énfasis a que la felicidad o la satisfacción económica llegue a las partes menos afortunadas o la parte más empobrecida de nuestro país. Es el lado amable. Lo complicado viene por el tema de seguridad. El lado complicado efectivamente son dos, le diría yo, ¿no? Uno menos, porque también se ha avanzado en una ruta que me parece que también es sin retorno, que es el tema educativo, ¿no? En esto el ministro Chang ha sido un factor importantísimo y determinante. Y el tema de seguridad ciudadana, que lamentablemente no ha sido todo lo que se hubiese querido, pero creo que hay que reconocer de manera justa y equilibrada que en los últimos tiempos el ministro Hidalgo está teniendo una actitud bastante comprometida y efectiva con el tema de seguridad ciudadana, pero obviamente el tiempo no da para poder terminar de hacer lo que se quisiera, pero esa es una materia y es una tarea que va a tener que ser enfrentada. Esa es una pausa, estas son las 8:21 y luego continuamos conversando con la primera ministra Rosario Fernández. Hay varios aspectos en realidad que no se pueden dejar de lado porque están en el centro de la noticia. Uno de los temas es la situación agraria y dentro de la situación agraria un debate que se viene es el de los transgénicos, donde manifiestamente en el Consejo de Ministros hay posiciones encontradas como en todas partes, diversas, ¿no es cierto? Sí. También las hay en la relación en que finalmente qué tenemos que hacer con el agua, con la sequía en el norte, tras invitar y lograr que por fin el agricultor se convenza que puede reemplazar el arroz por otros cultivos. Es un tema interesante sobre todo porque en realidad no lo resolverá este gobierno, pero es una de las herencias complicadas que vamos a tener si queremos salir de ser solamente monoproductores minerales, ¿no es cierto? Y a eso agreguemos el cambio climático, don Raúl, Así es, ¿no? Así que
¿Qué cosa se puede hacer allí en este plazo de estos 4 meses que no puede ser ignorado? Bueno, yo creo que nuestra obligación, y particularmente en este caso la de Rafael Quevedo como ministro de Agricultura, es entregarle al nuevo gobierno todo lo que se haya avanzado en investigación sobre el tema, ¿no? Para no repetir las tareas, porque estamos mal acostumbrados a que viene un nuevo gobierno, todo lo anterior no sirve, inclusive las investigaciones que son científicas, que no sé para qué se repiten, ¿no? Y realmente entregar eso como temas que se hayan estudiado, avanzado. Como usted bien dice, en el Consejo de Ministros no todos estamos de acuerdo en lo mismo, ¿no? Y eso es bueno, porque en realidad enriquece la discusión. Hay mucha gente que todavía incluso no tiene una definición exacta sobre el tema transgénicos, una posición muy clara. El otro día me decía un amigo querido dedicado a agricultura, me decía, ¿tú has comido esas uvas sin pasa, sin pepa? Sí, le decía, y no te ha salido un tercer ojo. Y me dice, y esa uva es tratada como tema transgénico, ¿no? Entonces, claro, son cosas que, además, digamos, la información a la población también es un tema difícil de entender, porque la población de repente silenciosamente lo consume en algunos casos, pero una vez que ya se habla de eso, tiene sus reparos. La democracia, ¿no? pues tiene que ver hoy día también con la ciencia y la tecnología, sí, como claro, usted bien sabe. Hoy día claro. En Europa, después de lo que está pasando en Japón, no habrá ciudad en Europa que acepte que se instale una central nuclear. No, eso yo creo que va a tener que continuar siendo atendido de manera prioritaria. En eso me parece que una de las cosas, como me preguntaba Ricardo hace un momento, que habría que tener prioridad en el próximo gobierno son todos estos aspectos de investigación tecnológica y científica. Yo creo que luego de que ordenamos el tema económico, en paralelo tenemos que avanzar de manera muy rápida, muy veloz en todo lo que sea investigación, ¿no? Y creo que hay que hacerlo pronto y hay que hacerlo bien. Y, por ejemplo, hay que pensar en sistemas un poco más creativos, de repente invitar a algunas regiones que tienen canon importante a que inviertan eso mejor en investigación tecnológica y científica, ¿no? Que es mucho más rentable al final de la carrera. Decía León Trachtenberg el otro día, doctora, una cosa que me parece interesante, y es que casi todos los esfuerzos que se hacen en materia de educación, pero que también se repiten en otras áreas, resultan no teniendo el impacto que deberían, porque falta tener una visión de qué queremos ser, qué tipo de país queremos ser hacia adelante, y tomar decisiones que tengan que ver con una visión de país consensuada, que no dependa de un partido político ni una propuesta de gobierno, sino que dependa justamente de lo que los peruanos necesitamos. Y ese gobierno se ha dedicado, como el anterior, creo, a resolver problemas urgentes. Los que siguen deberían poder plantear una mirada más a largo plazo. ¿Le parece a usted que entre las propuestas de los candidatos, entre la mirada que se da hacia adelante, hay un interés de llevar el país a determinado lugar más o menos conjunto? A ver, en primer lugar, me parece que en el tema educativo nosotros hemos hecho un poco más que repetir lo que ya había, ¿no? Creo que hay que reconocer que el hecho de haber reordenado el tema de la carrera magisterial, instalar el criterio de la meritocracia, avanzar mucho en la alfabetización, es un paso importante, ¿no? Raúl, que es un especialista en la materia, podrá darnos mucho más datos sobre el tema, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero no salimos del ámbito de resolver problemas, ¿no? Que a veces no ayuda con que es necesario. Pero hay que avanzar en eso, ¿no? El siguiente paso, efectivamente, es que el país construya su esquema de educación sobre la base de un objetivo claro y conciso, ¿no? Y que no puede ser solamente nacional. No. Porque que no tenemos puede objetivos ser regionales fundamentales. Exactamente. ¿No? De acuerdo con el carácter donde pisamos suelo, claro, esa tiene que ser la educación. Yo creo que hay que potenciar los dos ámbitos, ¿no? La educación universitaria y la educación tecnológica. Creo que ambos son importantes y hay que caminar hacia ese objetivo. Ahora, en cuanto a los candidatos, como usted me pregunta, Pati, más allá de lo que estamos viendo,